Ahí estamos grabando. Bien, ya tengo el canal de YouTube que está explotando. El otro día me hicieron un comentario de una clase que había hecho ustedes y que no eran ninguno de ustedes y ninguno del María, así que la gente ya voy a tener dentro de todo, me va a pagar YouTube algún sponsor educativo, alguna beca para estudiar en algún lugar, algo así. Bueno, algunas cuestiones con respecto al recorrido de hoy. Me quedo con una de las preguntas que planteamos en los foros, y esto es que nos viene quedando muy pegado, no a ustedes, sino a nivel general, esto de tener la necesidad de relacionar matemática con la vida cotidiana. Esto lo hablábamos mucho, y seguro los que no cursaron conmigo, los que cursaron con Pirina, también seguro hablaron de este lado. Una cosa es relacionar algunos problemas con los entornos cotidianos, y otra cosa es relacionar toda la matemática con la vida cotidiana, porque si nosotros nos decimos que enseñamos matemática para que los chicos puedan resolver situaciones de la vida cotidiana, hay un montón de contenidos que quedarían fuera de esto. Nos quedaríamos con las 4 operaciones. La verdad que raíz cuadrada casi no la enseñaríamos, y mucho menos, la densidad en el conjunto de los números racionales. A ver, nos manejaríamos solo con decimales y las fracciones de uso común. Hay un montón de contenidos que quedarían fuera. Lo mismo nos pasa con geometría, que tiene otras particularidades totalmente distintas, porque a diferencia del conjunto numérico y de las operaciones, son objetos irreales, son objetos ideales que no existen en lo cotidiano, no existen en la vida cotidiana. La otra vez hacíamos este ejemplo a buscar, vuelvo a repetir esto, que me ha pasado a mí como alumno y me ha pasado a mí como docente, de decir, bueno, busquemos líneas paralelas en el aula y señalábamos los bordes del pizarrón, o digamos en el aula donde encontramos cuadrados y rectángulos y mostrábamos el pizarrón, o los paneles donde colgamos cosas, o los afiches. En realidad, a ver, uno intuitivamente, porque venía desde una formación errónea o no, pero que respondía a un modelo, utilizábamos ese tipo de intervención. ¿Sabemos que la matemática con la vida cotidiana? No. ¿Que hay en todas partes matemática? Sí, seguro, y eso lo podemos charlar. ¿Que hay algunas situaciones de la vida cotidiana que podemos plantearla a través de situaciones problemáticas? Sí, también, y bienvenido sea. Pero no todo lo podemos relacionar. Y la geometría, en sí mismo, como objeto de estudio, son muy pocas las situaciones que las podemos nosotros relacionar con la vida cotidiana. Solo podemos relacionar aquellas que tienen que ver más con la medida, con el espacio, que es otro bloque aparte, que con la geometría misma, en sí mismo. ¿Sí? Sobre todo el tema de las figuras y de los elementos que tienen las figuras. Nosotros no podemos hablar de rectas paralelas, perpendiculares, puntos, semirectas en la vida cotidiana, porque son elementos que solo existen en las figuras. Y entonces tenemos que buscar esas relaciones y esos sentidos dentro de las figuras y los cuerpos geométricos, como objetos ideales. Si nosotros hablamos del espacio, sí, claramente, la comunicación entre trayectorias y demás, que es otro bloque, ¿sí? de trabajo. Nosotros en el primer ciclo vamos a ver geometría, espacio y medida, como un bloque, en donde cada uno de estos 3 bloques, subbloques, tienen sus propios desarrollos de contenidos, y los vamos a ver. Pero ya en el segundo ciclo, espacio no tiene ya una entidad muy, muy grande, salvo el 4º grado por ahí, pero sí tenemos el bloque de geometría y aparte el bloque de medida. Entonces, por ahí sí, las medidas claramente las relacionamos con la vida cotidiana, sobre todo la de uso común. Las relaciones espaciales, el poder comunicar un recorrido, el poder ver planos, analizarlos, los puntos de vista claramente, eso sí se ve desde un punto de vista más cotidiano. Pero lo que tiene que ver con las formas geométricas y los cuerpos geométricos son objetos ideales y existen en un mundo teórico, teorizado. Por lo tanto, relacionarlo con la vida cotidiana es casi raro. Raro. En esto sí, de este lado. Y hablábamos esto decíamos, encontrar rectángulos, cuadrados o triángulos en el entorno donde nosotros estamos. Podemos encontrar algunas cosas que tengan una forma parecida o un dibujo similar a un cuadrado, pero si nosotros nos ponemos a medir con exactitud, hay algún margen de error en donde, por ejemplo, el ángulo en vez de ser 90 es de 92 y ya deja de ser un cuadrado, ¿sí? Por las imperfecciones que hay en la construcción, por ejemplo, ¿sí? Desde ese lado. Entonces tengamos en cuenta esto. ¿Por qué hago
esta observación, porque va a hacer claramente, teniendo en cuenta esta realidad, cómo la vamos a enfocar nosotros desde el primer ciclo. ¿Sí? Nosotros hoy vamos a terminar de ver los tipos de problemas o la finalidad, como hablábamos en un principio con Nati, sobre la enseñanza de la geometría, pero ya a partir del encuentro que viene vamos a focalizarnos con primer ciclo, los tipos de problemas geométricos y qué tipos de problemas son los que nosotros tenemos que promover en cada uno de los grados. Eso en líneas generales. Claramente también, otra de las cuestiones era que, si bien son importantes los nombres de las figuras y la información que nosotros damos, no es el lugar primordial de la geometría en el momento de desarrollar la clase. Es decir, nosotros tenemos que plantear problemas en donde los chicos desarrollen este pensamiento geométrico, este pensamiento deductivo, para llegar a esa información. No decimos que la información no. Nosotros en algún momento tenemos que hacer esta institucionalización en donde decimos, bueno, al triángulo que tiene por lo menos dos lados iguales, se llama isósceles, y que tienen los dos lados, dos ángulos también congruentes. Esta información tiene que estar porque le va a servir al chico o a la chica a desarrollar otros problemas siguientes dentro de la secuencia un poco más complejos. La información, lo informativo tiene que estar, pero no ocupa el lugar central. A ver, central digo en el inicio de la información, te explico qué, y después de eso te doy un conjunto de triángulos y pintame los triángulos isósceles, ¿no? Sería al revés, una construcción que después vamos a ver para llegar a esta conclusión. Esa sería la idea. Lo que sí les quería decir, hago como un paréntesis mientras me tomo un mate, voy a aportar en una bibliografía de repaso, que seguro es de repaso para todos, y para los que cursaron conmigo, para los que no cursaron conmigo también y que cursaron con Pirina, o los que cursaron con Jimena, Sabrina, que cursó con Jimena, también seguro, porque Jimena esta bibliografía la maneja, es entender cómo aprenden los chicos a través de la resolución de problemas, en donde se aborda, les tiro algunos títulos, ya lo trabajaron conmigo el cuatrimestre pasado, pero no está de más releerlo, el tipo de modelo, ¿sí? No un modelo normativo, más ligado a una enseñanza más tradicional, el modelo aproximativo, que es el que está más relacionado con la forma de trabajo más constructivista en el aula, y los diferentes tipos de problemas que hay en una situación didáctica, que son las situaciones de acción, validación, formulación, y las de institucionalización. Si no lo recuerdan, yo se los doy. Si tienen alguna duda, obviamente lo retomamos, me lo preguntan, o me lo preguntan por privado, por WhatsApp, por mail, por donde sea, y trato y los ayudo en esto a comprender lo que no les quede claro, ¿sí? Pero sí me parece importante retomar y empezar con esta bibliografía como para recordar los diferentes momentos que tienen que estar presentes dentro de la secuencia de matemática. Y en geometría, si bien con las operaciones también, cobra especial importancia las situaciones de acción en donde el chico tiene que construir algo, copiar algo, ¿sí? Y las situaciones de validación y formulación, esto de comunicar, ¿sí? Las de formulación, donde tienen que comunicar cómo llegó a esa construcción, y tienen que comunicar cómo se dio cuenta que la figura que tiene delante de sí es un rectángulo y no es un cuadrado, ¿sí? Entonces las actividades de formulación y de acción ocupan lugares centrales. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta, algún comentario, sugerencia? Les vuelvo a repetir algo mientras. Yo les doy el lugar para que pregunten y yo sigo hablando, no paro en realidad. Los que no están en el grupo de WhatsApp y quieren estar en el grupo de WhatsApp, súmense, pasen los contactos a alguien, así estamos todos, ya que a veces nos sirve de contacto por algunas cuestiones que pueden llegar a pasar. Sí, Brunella, vos habías levantado la mano. Sí. Sí, habíamos dicho que las situaciones que toman importancia son redacción, validación y formulación, quedaría la institucionalización. Sí. Están todas las situaciones. Digo, a ver, es erróneo, podemos decir, que no están todas. Están todas. A mi criterio, sí que es un criterio personal, las de acción y las de formulación, validación, es importante porque y hacer matemático y a esto de poder explicar
¿cómo te diste cuenta que para copiar esta figura tuviste que trazar rectas paralelas y medir los ángulos y demás? Entonces, desde ese lado, esta comunicación que tienen, que ya los vamos a ver en el tipo de problemas, obviamente la institucionalización sí, tiene, después de un recorrido llegamos a esta conclusión. Es importante, pero las habilidades previas me parece que tienen que tener este lugar central. Cuando nosotros, y esto se los digo como sea, a los docentes les gusta, nos gusta, incluso, que nos den una especie de receta, ¿no? A la hora de pensar la planificación o de estas recetas mágicas, no hay recetas mágicas, pero sí pensar en geometría varias situaciones en una secuencia de acción y de formulación. Situaciones donde el chico tenga que interactuar con el objeto geométrico, ya sea mediante un juego de adivinación, que ya los vamos a ver, les tiro los nombres, pero ya los vamos a ver, un copiado de figuras, un sellado, una construcción de un cuerpo, accionar una, dos, tres veces esas situaciones se tienen que repetir, porque como nos pasa cuando los chicos aprenden a sumar o a multiplicar, estas situaciones de acción tienen que ser varias. El chico tiene que copiar varias figuras para darse cuenta que para copiar un cuadrado sobre una hoja cuadriculada, con que cuente la cantidad de cuadraditos de un lado ya es suficiente. Pero para llegar a esa conclusión, el chico o la chica va a tener que haber construido varios cuadrados de diferentes tamaños, ¿sí? Va a tener que haber copiado varios cuadrados de diferentes tamaños, va a tener que haber construido varios cubos con pajitas y plastilina, digo, para llegar a esas conclusiones. Por eso digo, las situaciones de acción tienen que estar, y muchas dentro de una secuencia de geometría. Si yo pienso una clase de una semana, y de las 6 clases, 4 tienen que ser de acción, por más que las actividades parezcan que se repitan. El pibe tiene que interactuar con esto, tiene que ejercitar, probar, ensayar, borrar, equivocarse, copiar una figura y, como yo digo, ponerla a la luz de la ventana para ver y constatar de que las figuras coinciden y se superponen sin ningún error, y si no, volverlo a hacer, ¿sí? Para después ver alguna validación y analizar en dónde hubo el error en esa construcción, para después llegar a un acuerdo mínimo. Pero sí, estas situaciones piensen que tienen que estar, y varias. Eso agéndenselo para cuando tengamos que armar las secuencias. Bien, ahora sí, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? No, yo quería saber si yo si lo entendí bien. O sea, en realidad estas tres tienen que estar porque el alumno es el protagonista y el docente es medio como el que se corre un poco para que los alumnos estén probando y anticipando y reformulando y todo. Y la institucionalización es más complementaria a esto. O sea, es cuando ya los alumnos llegaron a una conclusión, bueno, el docente pone como el saber, eso que vos decías, bueno, le digo que ahora se llaman isósceles, esos que tienen los dos lados iguales. ¿Así sería? ¿O no? Así sería, sí. Ojo, digo, okay. Todas las situaciones son importantes, todas. A mi criterio, a modo personal, me parece que la institucionalización claramente sí tiene que estar. Sí tiene que estar. Porque el chico tiene que llegar a un acuerdo y aprender y decir que, bueno, esto que estuvimos haciendo se hace así. Cuando yo tengo que copiar o construir un cuadrado, puedo verificar que es un cuadrado porque tiene los 4 ángulos de 90 y los 4 lados iguales, ¿no? Llegar a esa conclusión. Pero sí, básicamente en líneas generales es eso. ¿Algo más que quieran? Bueno, continuamos entonces. Vamos a compartir pantalla. No sé si ustedes... Siempre me queda la duda, a ver. Minuto, ¿eh? Estamos viendo, ahí está, sí, ahí se ve bien. Bien. Bien, ustedes están viendo ahí la presentación que dice por qué enseñamos. Sí, sí, se ve. Perfecto. Bien,
Entonces, bueno, uno de los criterios, una de las cuestiones, opa, que me voy adelantando, es pensar, digo, bueno, ¿por qué enseñamos geometría en la escuela primaria, que eran muchas de las cosas que veníamos hablando? Perdón, que repita, ¿están viendo bien ahí? Porque me parece como una cosa acá en el medio. Sí, sí, estamos viendo bien. Bien. Sí, profe, se ve perfecto. Sí, profe, se ve bien. Bien. Lo que tenemos que tener en claro, sí, primero, bueno, como bien los decía, los contenidos en el primer ciclo están dentro del eje y el bloque que forma espacio y medida, que están en el diseño curricular. Si ustedes tienen la opción, yo lo voy a colgar en el campus, el diseño curricular, el nuevo diseño curricular que está en el primer ciclo de matemática, de segundo ciclo todavía no salió, no sé por qué, pero estaba aprobado. Tiene una organización un poco más clara y un linkeo mucho más claro en cuanto a la presentación de los problemas con tipo y ejemplo, ¿sí? Yo se los voy a colocar en el campus para que lo vean. Pero bueno, la pregunta esencial es esta: ¿para qué enseñamos nosotros geometría en el nivel primario? Y digo que es esencial porque, como hablábamos en un principio, si sabemos a dónde tenemos que llegar, cuál es el fin, vamos a tener más posibilidades de tomar las decisiones correctas y acertadas para saber cómo llegar a construir este propósito inicial. Entonces decíamos, nuestra pregunta clave es, ¿para qué enseñamos matemática? Esto nos permite reflexionar sobre nuestra propia práctica o sobre nosotros cómo aprendimos como alumnos geometría. Yo les decía y les explicaba, para mí, geometría siempre estuvo ligado a esto de reconocer las figuras, las características de los cuerpos, y en el segundo ciclo, mucho de medición de ángulos y mucho de problemas de medida y de superficie, los que tenían que ver con operaciones aritméticas en realidad. Poder calcular la superficie de determinadas figuras, los perímetros, las superficies un poco más complejas donde había zonas que figuras combinadas o superpuestas. Como que el grado de dificultad estaba puesto siempre desde el operatorio. Entonces nosotros tenemos que reformularnos esta pregunta, si eso que nosotros, o por lo menos que a mí me pasó como alumno, es la finalidad en sí de enseñar geometría en el nivel primario. Tener en cuenta entonces, como les decía, estas preguntas nos permite ser nosotros conscientes sobre lo que entendemos por geometría y sobre todo, más que nada, cómo debe enseñarse a partir de lo que creemos que los chicos tienen que aprender. Durante mucho tiempo, ¿sí?, se pensó que geometría, digo, era un conjunto de hechos, de procedimientos, de información que teníamos que transmitirle a los alumnos, ¿no? Esto de clasificar, identificar cuerpos geométricos y figuras geométricas, ¿sí? Y para hacerlo, ¿no?, para que el chico comprenda y entienda y poder llevar a cabo estos contenidos, les terminábamos mostrando esos objetos, que nos llevaba a desarrollar, yo trataba de buscar una palabra, ¿no?, una enseñanza más ostensiva. Cuando uno dice algo que es una enseñanza ostensiva, es cuando vieron a los chicos, y seguro a todos nos habrá pasado, nos enseñan a nosotros que el rojo es rojo, porque nos señalan muchas veces algo de color rojo, y nosotros aprendemos que eso es rojo. Lo mismo con los colores, digo, nosotros aprendemos los colores porque muchas veces nos muestran que ese color es el que me están diciendo, el azul es el azul, y nosotros a nuestros hijos les hemos marcado un montón de veces, o a ustedes como chicos también, el color azul, ¿no? Y después les preguntamos cuál es el azul entre varios colores. Eso es una enseñanza ostensiva, ¿no? Algo que es muy difícil poder explicar con palabras. ¿Cómo hago yo para explicarle a alguien que el rojo es rojo? ¿Sí? No hay una explicación o una definición, por lo menos no la sé, por ahí la habrá desde la plástica, lo desconozco, pero no hay algo. Entonces yo necesito mostrar para que vos lo entiendas, para explicártelo. Por eso decimos que por ahí es una enseñanza ostensiva, desde este lado. Nosotros le enseñamos al chico o a la chica que el cuadrado es un cuadrado y le dibujamos muchos cuadrados de diferentes tamaños en el pizarrón. Nosotros le decimos, este es un rectángulo, les mostramos el rectángulo y le dibujamos muchos rectángulos de diferentes tamaños en el pizarrón, para que los chicos vayan entendiendo que es un rectángulo, y así sucesivamente. Si nosotros vemos como una actividad ejemplificadora de esto, de libros muy antiguos, podemos decir que, por ejemplo, acá marca con una cruz, ¿no?, todo puesto, digo, después de haber enseñado qué características tenía el pentágono, esto sacado de un libro de segundo ciclo, te doy un montón de figuras y vos marcame cuál es el pentágono.
No te estoy preguntando por qué, solo que me reconozcas cuál es el pentágono en el caso del número 1, cuál de estos polígonos es un triángulo, cuál es un cuadrilátero, es decir, todo focalizado desde el nombre. Nosotros vamos por ahí en una actividad de segundo ciclo, que era lo que hablábamos la otra vez, te muestro un dibujo, que esto es muy común todavía encontrarlos en algunos libros de texto de las líneas editoriales del mercado, donde te muestran dibujos muy lindos y que son difíciles de hacer desde el diseño con figuras geométricas, y después de eso, la pregunta sería cuántos círculos hay, cuántos triángulos, cuántos rectángulos, cuántos cuadrados y cuántos óvalos, ¿sí? Desde ese lado, o las típicas actividades en donde yo te doy un dibujo con figuras geométricas y te digo que pintes de determinado color los rectángulos, los círculos, los óvalos o los triángulos. Fíjense que en el primer ciclo, sacándolo de óvalo, siempre estamos con las mismas figuras. Y nosotros, lamentablemente lo digo, agarramos un libro de textos de primer grado, de segundo, en María también hay que decir, y vemos la parte de geometría, siempre se terminan centralizando en las mismas figuras. Cuadrado, rectángulo, círculo, triángulo. Es muy difícil que se incluyan otro tipo de figuras. Salvo en los libros que son específicamente de áreas, ¿no? No digo, hay libros que son muy buenos y yo no cobro regalías por ninguno de ellos, por ejemplo, el hacer matemática, en Los Matemáticos, que es de la versión de Santillana, que son muy buenos y que vamos a encontrar otro tipo de situaciones que adhieren a este tipo de propuestas. Por ahí algunos de Mandioca también son interesantes, pero los que hablo de los libros de áreas integradas que tienen de todas las áreas en el primer ciclo, vamos a ver cuando vemos geometría, y sí, la insistencia en que reconozcan cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo, como si esas fueran las únicas figuras, y como si reconociendo esas solas figuras, el chico o la chica pudiera sacar algunas características generales de las mismas. Este tipo de enseñanza, ¿sí?, trae algunas consecuencias, ¿sí? Fíjense que está centralizada en los nombres y en las propiedades. En relacionar esto de los nombres con las propiedades, trae algunas consecuencias. ¿Cuáles son el tipo de consecuencias? Yo les digo ahora. Yo no entiendo por qué. Perdón, ¿eh? ¿Te puedo preguntar algo? Sí, a ver, pregúntame mientras estoy tratando. No, sí, porque vos la otra vez habías dicho, yo te pregunté justamente esto y me dijiste que ese tipo de actividades, si bien no están ni bien ni mal, o sea, si uno elige darlas, capaz que sería mejor darlas como más al final, una vez que los chicos ya hayan adquirido las características y las propiedades de las figuras, o sea, que en realidad no están bien como inicio, porque ya le estás dando, ya estás básicamente institucionalizando las cuestiones, sino que y no les dejas explorar y descubrir por ellos mismos. ¿Eso es así? Exactamente, a ver, las actividades estas, por ejemplo, las de pintar y demás, podemos nosotros agregarlas dentro de una secuencia, o la de reconocer, ¿sí? Pero hay una realidad, digo, no desarrolla ningún pensamiento geométrico, digo, no le suman ni en esto, no le suma ni le resta, ¿sí? Y Okay. digo, no digo que estén mal, pero no hay un tipo de pensamiento que nos ayude a decirle al chico o a la chica, digo, bueno, a ver, decime más allá de saber por qué es eso que pintaste, queda el solo pintado. Ojo, que hay muchos artistas también, digo, a ver, Kandinsky utiliza en sus obras figuras geométricas, el tipo es un genio, y está buenísimo que nosotros podamos hacer eso también, digo, y ver cómo es la geometría en el arte, digo. Hace un par de años hubo una muestra geométrica en el Malva que era espectacular, de pintores latinoamericanos, todo con figuras geométricas. Y la verdad que era un desperdicio no poder trabajar sobre eso y hacer un trabajo de ese tipo con los chicos, ¿no? Pero no quedarnos en eso, no quedarnos en eso como algo central, ¿sí? Bien, volvemos. Por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias, ¿no? Les venía diciendo, de este tipo de enseñanzas. Si yo les dijera ahora
Si ustedes tienen un lápiz y un papel a mano alzada, sin una construcción muy firme, que construyeran un triángulo isósceles. ¿Sí? Se animan a dibujarlo a mano alzada, no me lo van a tener que mostrar, digo, en eso quédense tranquilos, pero vamos viendo, a ver, digo, yo les digo, dibujen un triángulo isósceles. Es muy probable, ¿sí? Si alguien me lo quiere mostrar. No, muy bien, mirá qué lindo triángulo isósceles. Buenísimo, buenísimo. Fíjense que es interesante, porque es lo mismo que le pasa a los chicos. Si nosotros les decimos que dibujen un triángulo isósceles, van a dibujar este. ¿Sí? No está mal, pero no van a dibujar nunca este tipo de triángulo isósceles, ni tampoco este tipo de triángulo isósceles. Y los tres son triángulos isósceles. La pregunta es, ¿por qué nosotros, y me incluyo, porque me preguntan a mí, el primero que te hago es el primero, ¿por qué nosotros consideramos como triángulo isósceles el primero y no el segundo? Es muy probable que no reconozcan el obtusángulo común isósceles, ni el rectángulo común isósceles, y sí lo son. Es porque siempre se presentaron como triángulo isósceles las mismas medidas, no las mismas medidas, el mismo dibujo, el mismo esquema, ¿sí? Desde ese lado, entonces, el chico o la chica va a reconocer que ese es un triángulo isósceles, tiene ese concepto ya grabado en la cabeza, que el triángulo isósceles, además de tener los lados iguales, se dibuja como el primero que nosotros dibujamos. Y muy pocos van a dibujar un triángulo rectángulo, y yo te diría que casi ninguno van a dibujar el triángulo obtusángulo. Fíjense, de acá, de los que vi, que me mostraron recién, la mayoría de los que me mostraron, dibujaron el esquema conceptual del primer triángulo. Esta no sería la única, digo, a ver, si nosotros vemos y preguntamos, ¿qué figura es esta? ¿Ustedes qué me dirían? Un cuadrado. Claramente Un no. cuadrado. Y un cuadrado. No cabe ninguna duda. Ahora, si yo por ejemplo les digo esto, lo más probable es que no sé si me respondan cuadrado y tal vez me digan que es un rombo. Y en Rombo. Rombo. Sí. no me entren en la discusión, no se peleen. Es normal que, por ejemplo, ante esta situación, cuadrado invertido, digan que es un rombo. Y en realidad es un cuadrado. Lo que pasa es que nosotros tenemos el esquema conceptual de representar el cuadrado como la primera figura. Entonces, cuando al chico o a la chica le presentamos un cuadrado de punta, lo ve como un rombo, porque el rombo, el esquema conceptual que nosotros tenemos del rombo, ¿cuál es? De punta, ¿sí? Nunca vimos un rombo acostado o apoyado sobre uno de sus lados, ¿sí? Estas son las consecuencias de una enseñanza por ahí de este tipo, más centralizada en decirte, esta es la figura y esto es el nombre de la misma. Lo mismo nos va a pasar a ver con los rectángulos. Nosotros estamos acostumbrados, y si yo les digo a ustedes, dibujan un rectángulo como el verde que estamos viendo nosotros ahora. Yo no sé si yo dibujaría un rectángulo apoyado en la base más corta, ¿sí? Lo apoyaríamos sobre la base mayor, pero si nosotros a un chico, a una chica le decimos, ¿qué figura es esta? Y lo más probable es que te digan es una tira, que no digan que es un rectángulo. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Parece menor, pero si nosotros a los chicos les mostramos ya un solo esquema de posición en donde la posición o el tamaño, ¿sí? Parece que no fueran atributos, o si fueran atributos del elemento, nosotros tenemos que mostrar una variedad de figuras en diferentes posiciones. Por ejemplo, si yo también le pregunto al chico, ¿no? Al mismo chico, ¿cuál es la base de este triángulo? Todos coincidimos en que cuál es la base de este triángulo, en donde está apoyado, esta base, ¿sí? Ahora, si yo les digo cuál es la base de este triángulo, ¿qué me respondería un chico? ¿Qué piensan ustedes que podría llegar a responder? La que está de punta. ¿Cuál? La puntita. Era de los lados. La misma que dijimos en la primera. No, pero los chicos no van a decir eso, ¿o sí? ¿Sí o no? No sé. A mí sí, porque Para mí van a decir como que en la que está más acostada, o sea. Claro, la que no está sé, más capaz que no. próxima a como si fuese una superficie. Claro, esa. Sí. Sí. Bien. Yo creo que esa posición los hace poner en duda que en realidad puede apoyarse en cualquiera de sus lados, ¿no? Bueno, Yo igual creo que también podría depende, pensar vos no eso. nos dijiste la edad que tienen los chicos también, o sea,
Eso es muy importante. Chicos de 35 años. Ah, no. Son unos bebés, no sé. Fíjense que es interesante lo que ustedes están diciendo, porque nos pasa a nosotros. Es decir, yo les digo cuál es la base de este triángulo, y no en el primer triángulo, y todos decimos, le digo todos, y me incluyo, decimos es donde está apoyado, pero en realidad los tres lados son la base del triángulo, porque yo puedo dibujar ese triángulo apoyado ahí, o apoyado sobre uno de sus lados iguales. Es indistinto. Las figuras no es que solo tienen una base, todos sus lados pueden ser base, tranquilamente. Y en este sentido, cuando yo les muestro este triángulo que está de punta, la base del triángulo es cualquiera de los tres lados. ¿Se entiende? Esto lleva a que es un concepto que nosotros tenemos desde nuestra enseñanza, en donde las figuras se posicionan de determinado lado y las bases son determinadas de cada figura. Nosotros sabemos que dibujamos un rectángulo es la base y el otro es la altura, y en realidad la base del rectángulo puede ser el lado largo o el lado corto. Es indistinto eso, ¿sí? Pero bueno, estas son consecuencias que pasa de estas conceptualizaciones que nosotros vemos. Yo les vuelvo a repetir. Este triángulo de punta, no sé si lo vamos a ver en algún libro de textos escolares para chicos menos, sí por ahí en el segundo ciclo puede ser, en el primer ciclo no, olvidémonos. No creo, digo, apuesto... Se te va a cortar, Leo. Justo iba a decir que apuesto plata, pero bueno, se cortó, así que nada. Listo, esperen que hagámoslo prolijo, terminemos y nos volvemos a conectar. ¿Sí? Dale. Va a ser la puerta. Dale.